Estados Unidos y China llevarán a cabo conversaciones comerciales bilaterales durante los próximos días y en medio de la reciente amenaza del presidente Donald Trump de aumentar los aranceles a productos chinos a partir de este viernes 10 de mayo, ¿qué consecuencias puede tener este nuevo enfrentamiento no solo para la economía de ambos países, sino para la economía global? Lo vamos a analizar con el profesor José Gabriel Martínez Borrás del Programa de Estudios Internacionales de la Universidad del Sagrado Corazón. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días a ustedes. Antes de comenzar con el tema, quiero felicitarlo. El profesor Gracias. se ha convertido en doctor ya, así que muchas felicitaciones de parte de acá de todo el equipo de Noticias 360. Ese esfuerzo pues tuvo un buen fruto. Se lo agradezco muchísimo. Bueno, claro que sí. ¿Cuáles serían las consecuencias que podríamos estar esperando en estos días de conversaciones entre Estados Unidos y China? Bueno, las consecuencias yo creo es una buena pregunta, ¿verdad? Depende de cuál es la presión, de qué es lo que está pasando aquí. Hay diferentes perspectivas en todo esto. La presión sobre China es fuerte, ¿verdad? Pero a la misma vez, en la medida que Estados Unidos le pone presión a China, tiene un impacto para la economía estadounidense. O sea, en la medida que el fin de semana Trump hizo el anuncio por Twitter, ¿verdad? Él es tuitero, su medio ¿verdad? oficial. Su medio oficial. Y entonces él anuncia que, como una estrategia de negociación, que lo hemos visto, ¿verdad?, en otros casos, que entonces él va, entonces las negociaciones con China aparentemente pues están lentas, los chinos no están implementando unos acuerdos como quiere Estados Unidos, entonces pues que ellos le van a subir los aranceles creo que un 25%. O sea, estamos hablando de una subida bastante alta. Entonces, pues estas son estrategias de Trump. Yo creo que habría que preguntarse si realmente esto funciona. La reacción de los mercados es lo primero que tú ves. Y entonces eso habría que preguntarse hasta qué punto eso va a influenciar en las mismas negociaciones. Pero ¿Qué quieren ambos bandos? La reacción de la bolsa china fue positiva cuando hizo el anuncio de que había conversaciones. Sí. Bueno, o sea, hay conversaciones, lo que no sabemos cuáles van a ser los resultados de esas conversaciones. Pero de que había disponibilidad de hablar. Claro, la primera reacción de los mercados pues fue negativa, en la medida en que Trump dijo eso. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es hasta qué punto la guerra comercial puede seguir escalando. O sea, hay que ver varias cosas. Primero es la postura de la administración Trump, ¿verdad? La administración Trump tuvo la retórica en las elecciones, una retórica muy anti-China. ¿Y de dónde vienen estas ideas? Yo creo que eso es importante, ¿verdad? Por ejemplo, el representante comercial Lightser, es que se llama, que está de parte de los Estados Unidos, viene con un trasfondo ya de muchos años cuestionando las políticas chinas. O sea, para todos los efectos yo le digo como un chino escéptico, ¿no? O sea, estos norteamericanos o estas personas en la mirada de la política, en la economía global, que están cuestionando entonces el modelo político comercial chino. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos de buenas a primeras? Por ejemplo, que China elimine subsidios, ¿verdad?, a lo que le llaman las empresas estatales chinas. El modelo económico chino se basa en empresas estatales que reciben subsidios y tienen una autonomía entonces para inmiscuirse en la economía global. Eso obviamente es un poquito contradictorio porque Estados Unidos obviamente tiene sus propios subsidios, ¿verdad? Las industrias que ellos entienden que son las más estratégicas y más importantes. Así es que eso por un lado es una imposición de Estados Unidos, ¿verdad? Una de las cosas que le preocupa a Estados Unidos y las acusaciones vienen, por ejemplo, en relación a la propiedad intelectual, ¿verdad? Una de las cosas que ha hecho China a través de los pasados 30 años es que en la medida en que se ha insertado en la economía global, recibe tecnología, la copia. O sea, que ha tenido como este modelo de copy-paste, de imitación y de alguna manera para ellos también fomentar su propia producción tecnológica, ¿verdad? Y la pregunta sería si ese es el modelo que China va a seguir a largo plazo. O si se van a quedar ahí o si van a evolucionar. Exacto. La otra cosa que quiere Estados Unidos es que China entonces le compre más bienes a Estados Unidos. Lo que distingue la relación China-Estados Unidos en términos comerciales ha sido un déficit comercial estadounidense en términos de las importaciones chinas. O sea, que China es el que tiene el superávit. Claro está, ¿verdad? Aquí es donde entran los debates del comercio global, hasta qué punto los superávits o déficits son positivos o negativos, ¿verdad? Yo quisiera saber si hacemos una comparación entre el modelo de negocio de Estados Unidos y el de China, ¿cuál es el más conveniente, cuál es el mejor? Sí, tratando de ser lo más objetivo posible. Yo creo que es que hay que ponerlo en contexto, ¿verdad? China pues tiene una economía dirigida, se pudiese cuestionar hasta qué punto Estados Unidos es simplemente una economía de mercado, ¿verdad? Yo creo que esa es la gran comparación. China ha apoyado por muchos años sus empresas estatales que, como mencioné, pues tienen esta autonomía para el comercio y son subsidiadas por el Estado. Y por otro lado, entonces Estados Unidos pues dice que es un país que se basa en el mercado. Ahora bien,
Aquí el problema viene con la acusación del tipo de política comercial china. Y por otro lado también viene con el miedo que algunos pensadores en Estados Unidos están esbozando sobre la amenaza china. O sea que tú tienes por un lado un problema comercial mirado también desde una perspectiva geopolítica. Una de las cosas que se dice sobre el modelo chino es que es neomercantilista. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que están buscando la manera en que el comercio beneficie al Estado chino a expensas de sus, digamos, rivales. Pasa que esto va totalmente contrario a las teorías liberales del comercio global. Desde el 2001, cuando China entonces entra a la OMC, la política oficial de China ha sido ser parte del comercio global con una mirada pacífica, ¿verdad? La idea de que mientras más comerciamos, hay más paz, ¿verdad? Porque entonces tenemos más intereses en común. Sin embargo, ¿verdad? Las acusaciones a China es que entonces sus políticas o las prácticas de sus políticas comerciales son injustas, ¿no? Entonces con sus socios comerciales. Particularmente, entonces tú tienes la mirada de Trump, de la administración Trump, donde entonces cuestionan esos tipos de políticas, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Vemos entonces que por su lado quizás al Trump o Estados Unidos criticar el modelo político chino hasta cierto punto se convierte también un poco más como en el modelo político chino en términos de cómo también está tratando de convertirse en más neomercantilista. O sea, o en otras palabras, en una especie de nacionalismo económico. Yo creo que aquí si lo ponemos en una perspectiva a largo plazo, ¿verdad? Hay que entonces considerar la importancia que tiene esa relación en términos del crecimiento económico global. Y la importancia, por ejemplo, que tuvo China. O sea, que conviene que ellos estén en buenas relaciones. Bueno, claro, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí es donde siempre hay diferentes tipos de mirada. La mirada liberal, pues sería que ambos ganamos. Vamos a seguir comerciando, de alguna manera los mercados se van a ajustar. Esta es la más difícil, precisamente. Claro, ¿verdad? Pues eso tiene también unas consecuencias, ¿verdad? No todo es utópico así, ¿verdad? Hay unos sacrificios. Claro, ¿verdad? Pero por otro lado también tienes esa mirada de competencia. Entonces ahí es donde tienes estos elementos comerciales que de alguna manera apuntan a una especie de poder político. Entonces ahí es donde tienes, digamos, la ganancia tuya es la pérdida mía y por ende en la competencia global del siglo XXI, pues Estados Unidos, o por lo menos la mirada de Trump, es que quiere posicionar a Estados Unidos en más competitivo ante el crecimiento económico chino. Dicen que Trump se beneficia del comercio con China, ¿verdad? Eso habría que verlo, pero hay que analizarlo. se los pongo para que lo pongan en perspectiva, ¿no? Nosotros vamos a estar pendientes entonces a estos próximos días en las reuniones que van a estar llevando a cabo para ver en qué culmina. Se reúnen en los próximos días y vamos a ver. Se supone que acorde a los mercados ellos lleguen a un acuerdo, pero veremos cómo se perfila la cosa. Perfecto, gracias al doctor José Gabriel Martínez Borras por estar con nosotros acá en Noticias 360. Hacemos una pausa, pero les recordamos que hoy estamos en solidaridad con las labores del capítulo de Puerto Rico de la Cruz Roja. Hoy miércoles 8 de mayo, Día Internacional de la Cruz Roja. Visite la página web cruzrojapr.net y conozca más sobre los trabajos de esta organización. No se retire, que ya regresamos.